Buenas tardes, mi nombre es Esteban Lingeri, este es el noveno viaje de Escarabajo Cósmico. Nos fuimos a visitar a Fernando Silva Hildebrand a la ciudad de Buenos Aires. Hacía mucho tiempo también que tenía ganas de visitarlo, pero personalmente, que en algún momento después de la cuarentena quizás pueda ir, porque veo siempre esos muñequitos de la Guerra de las Galaxias y me dan ganas de agarrar mi Boba Fett e ir a jugar con vos ahí. Así que, bueno, Fernando, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias por invitarme a este viaje, Esteban, en el escarabajo cósmico. La verdad que muy bien, tranquilo, pasando esta cuarentena lo mejor posible, tratando de meterle mucho trabajo, sobre todo con el canal de YouTube, y de, bueno, ser lo más creativo posible para mantener la cabeza entretenida, que creo que es una de las claves de la cuarentena. Entretenida en el sentido no distraído, sino justamente tratando de aprovechar lo mejor de uno, que por poco que sea, bueno, hay que tratar de aprovecharlo, ¿no? Entonces, en eso No, no. estamos. Sí, no, y es mucho, están haciendo un gran laburo. Bueno, vos principalmente, pero también ahí tu coequiper, Fortu, que también en algún momento también me voy a pegar un viajecito para allá. Muy bien. Por ahí un viaje más campero, capaz que me puedo prender con algún asadito, mate por Eh, medio. Así que sí, Tal ya cual. también vamos a ir. Pero la verdad que está buenísimo lo que hacen ustedes. Y por eso también tenía ganas de visitarte, digamos, ¿no? Y para que un poquito nos cuentes, porque en mi caso, bueno, yo soy simplemente alguien que quiere aprender, alguien que no es del palo de los medios de comunicación, digamos, sí tuve una corta experiencia de 2 años en radio, que por ahí fue la que me dio el empujón para Se nota. animarme quizás a hacer esto. Pero bueno, pero la verdad que a mí me interesaría un poco que nos hables de cómo nació tu vocación por el periodismo, de dónde surge y por qué, digamos, fue que te decidiste a estudiar periodismo y terminar por ahí hoy acá, cómo fue que la vida te trajo a que estés ahí al frente de la señal Sin Misterios, también de la página web, bueno, Sin Misterios, etcétera, y bueno, y de toda la otra, el gran volumen de trabajo que venís desarrollando también. Bueno, es una muy buena pregunta. ¿De dónde viene la vocación por el periodismo? Creo que viene básicamente de la vocación por contar historias. Algo que hemos charlado, por ejemplo, con un buen amigo que es Javier Sierra, que, bueno, a ese sí que es un buen cuentacuentos, un buen cuenta historias, es que esta figura del cuentacuentos, del cuenta historias, es una figura clásica en la historia de la humanidad, ¿no? En la antigüedad, obviamente, no tenían ni televisión, ni prácticamente la imprenta hasta que se inventó. La tradición era oral o escrita, pero escrita a mano, ¿no? Entonces, el narrador de historias, el narrador de cuentos, siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y es algo que nos ha quedado muy marcado. Vos fijate que en las redes sociales lo que se viraliza por lo general son historias. Cuando vos ves un programa que te gusta, por lo general, a no ser que sea algo muy técnico, que estés buscando información técnica sobre algo, por lo general se cuenta una historia. Y hasta cuando se trata de comunicar algo técnico desde la pedagogía, se trata de contar también una historia para enmarcar el conocimiento técnico dentro de un contexto que te permita comprender mejor a dónde vamos con lo que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, desde muy chico, mi mamá me leía libros, pero desde que tenía 3 4 años en adelante, de Emilio Salgari, de Julio Verne, de Stevenson, eh, qué sé yo, Sandokan, de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, todos los clásicos de la literatura empezaron a entrarme primero como lectura, que pretendía además ser lectura comprensiva, porque la idea era
que tras que me lea el libro, hacer un resumen de ese libro y contarle qué es lo que había entendido. Y tras eso empezar a leer bastante temprano, y a los 5 años ya estaba leyendo, y ya ahí empezar a leer libros y libros y libros y revistas, de alguna manera aprender a comunicar a través de querer contar mis propias historias y escribirlas, algo que me llega un poco más en la adolescencia. Cuando esto lo mezclo con los medios de comunicación que tenía a la mano, que lo que más a la mano tenía era la radio. Bueno, ya por los 16 años comenzamos con un buen amigo que ha estado en La Señal, que es el director del Museo de Ciencias Biológicas de La Pampa, que es Marco Cenizo. Y bueno, nos metimos en una radio muy chiquita, apoyados por el padre, que era un comerciante muy conocido, es un comerciante muy conocido de Santa Rosa, La Pampa, a tratar de hacer un programa de radio, ¿no? Habíamos tenido como un cursito de radio en el colegio secundario y nos había gustado la idea, así que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un programa de radio sobre algo que nos guste? ¿Qué nos gusta? Bueno, nos gusta el rock, nos gusta la música rock, hagamos un programa sobre música rock y punk y arranquemos con algo. Así que bueno, hicimos como que un primer intento en una radio muy pequeña, 98.1 FM Aeropuerto, no sé si se sigue llamando así, pero recuerdo que era una radio barrial de frecuencia modulada, donde teníamos, ni siquiera había estudio, era el living comedor de una casa transformado como en estudio de radio, con una mesita ratona donde había 2 micrófonos, y ahí hablábamos y no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo, pero algo estábamos haciendo. Y a partir de ahí comienza esto de querer saber más, de interesarme por el tema de la radio y cómo funcionaba. En ese momento estamos hablando de radio que todavía funcionaba con cassettes, o sea, ni siquiera estaban apareciendo los compact disc, pero eran cassettes, o sea que si vos tenías una publicidad, tenías que chequearla en una casetera, dejarla en boca, acomodar con la lapicera Bic un poquito la cinta para que quede justamente en boca la publicidad, y pasabas la tanda publicitaria grabada en una cinta, ¿no? Algo que hoy es totalmente arcaico, pero bueno, en ese momento era lo que había. Y bueno, yo hice toda la transición de la era analógica a digital en los medios de comunicación, de pasar de eso y de grabar publicidades y etcétera, 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 en cinta, a las computadoras, a digitalizar absolutamente todo, a que todo te entraba en un disco rígido, a que todo lo podías manejar, y bueno, de esa manera me fui metiendo más y más y más en este mundo. Comencé a hacer cursos de locución, que hice un montón, de hecho algunos, la gran mayoría o los que más me enseñaron eran de un equipo de noticias de Radio Rivadavia, que venía justamente de Radio Rivadavia, el director del servicio informativo, por lo general acompañado por 1 o 2 locutores a La Pampa a dar cursos de locución, y yo siempre me anotaba e iba, y allí aprendí, por ejemplo, a dar informativos radiales, bueno, cosas que me fueron llevando siempre para ese lado desde los 16 años en adelante. Anduve por todas las radios en La Pampa, y en cierto momento dije, bueno, ya que tanto me gusta esto y tanto me aburren otras carreras que había empezado, porque empecé con inglés, empecé con física, programación, y bueno, me resultaban un poco aburridas, porque además también hay que reconocer algo, que es que, por ejemplo, programación era una carrera que en La Pampa no tenía las expectativas, o no presentaba las expectativas que yo tenía para con la programación, que era aplicarla a Internet, ¿no? O sea, Internet recién estaba arrancando, y bueno, nada, en la provincia de La Pampa uno podía ver programación muy básica y dedicada a desarrollar programas enfocados en el ámbito empresarial, cuando a mí lo que me interesaba era desarrollar web. Así que con lo poco que aprendí en los primeros 2 años que hice, después me puse a desarrollar sitios web, aprendiendo los idiomas yo solo, y me enfoqué en periodismo, que dicho sea de paso, la carrera de periodismo nunca la terminé.
hice 3 años y me cerraron la carrera porque no había inscriptos, así que la idea era terminarla acá en Buenos Aires. Ya la voy a terminar, rendiré las equivalencias en algún momento y terminaré, que me queda un año y medio. Pero lo que aprendí con periodismo en realidad era algo que ya venía aplicando hacía rato, que es la comunicación, que es contar historias. Así que bueno, nada, una cosa llevó a la otra y el tema de los misterios siempre estuvo presente desde chico, lo he contado y lo pueden buscar en el canal de YouTube, la experiencia de mi papá. De hecho, la narré en una de las historias para dormir hace poco. Y bueno, con todo esto a cuestas, claro, en algún momento iba a caer eh, teniendo un programa de misterios. Comencé teniendo una columna sobre estos temas en un programa que iba los sábados a la mañana en LU33, emisora pampeana, casualmente, justamente donde íbamos a hacer después La Señal, un programa de un amigo mío, Leonardo de la Iglesia, y después de eso comencé a producirle Puente 2001 a Oscar Mario, al ufólogo pampeano, a uno de los ufólogos pampeanos, y bueno, en cierto momento Oscar Mario dice, mira, no quiero seguir haciendo Puente 2001, y ya lo habíamos incluido a Mike, a Miguel Ángel Pumilla en el equipo. Estaba también Maxi Cofré en ese momento, que es un operador que había elegido yo, que lo había un poco capacitado en ciertos aspectos. También estaba Sabrina Gómez Nicolás, que ayudaba con la producción, y medio como que dijimos, ¿qué hacemos? ¿Continuamos nosotros con otro nombre y le metemos otra dinámica o esto se termina acá? Y bueno, ahí nació La Señal. Y acá estamos. Hoy por hoy, año 2020, como canal de YouTube, con una encarnación audiovisual que yo en su momento no es que no había soñado, realmente siempre me gustó la idea de lo audiovisual, pero a medida que las tecnologías se fueron haciendo cada vez más amables para poder desarrollar un tipo de programa así, se fue haciendo cada vez más plausible la idea de plasmar la idea de La Señal en contenido audiovisual todas las semanas. Sí, bueno, igual la página tuya, Fer, la verdad que me parece que es... Yo no he visto una página que tenga el diseño y todo, por supuesto, todas esas características audiovisuales a que vos te referís. La verdad que te felicito porque se ve que hay muchísimo laburo en eso. Muchas gracias. Y bueno, por ahí hay alguno que pasa más desapercibido, y cuando uno ve realmente en lo que es audiovisualmente, el canal es realmente para aplaudir. Hay gente la gente pasa desapercibida, ojo, es porque se engancha con el contenido, que es más importante aún. Y con relación, no, perdón. No, sí, prefiero que se enganchen con el contenido, pero no, si con el contenido. prestan atención a lo audiovisual, tampoco me voy a enojar, porque hay muchas horas de laburo ahí atrás. Sí, perfecto, por eso se nota, y bueno, te reitero la felicitación. Con respecto a lo que vos decís de contador de historias, que me parece muy interesante, porque bueno, casualmente hoy es 24 de junio, ¿no? En el año 1947, vos lo sabés mejor que yo, Kenneth Arnold estaba volando con una misión de buscar otro avión que estaba perdido, y de golpe vio aparecer algunas aeronaves, algo sobre el monte Rainer, que de alguna manera le llamó la atención, ¿no? Una vez que aterriza, él lo cuenta, y otros, los medios, la prensa de ese entonces, cuenta lo que vio Kenneth Arnold. Que después uno se entera que en realidad lo que vio Kenneth Arnold fue algo posiblemente con bastantes diferencias de lo que contado la prensa, de lo que había contado Kenneth Arnold, ¿no? Por eso yo por ahí reivindico mucho la responsabilidad, en realidad, que tiene cualquiera que acceso a un medio de comunicación, para, por ahí sí, trasladar la verdad, si es que hay una verdad, o por lo menos
la, los detalles y los relatos lo más específico posible, lo más fiel posible a la fuente original de ese relato. Hoy capaz que si vos hubiese sido la persona con la que Kenneth Arnold habló del tema de lo que había visto, no estábamos hablando tampoco, nunca hubiéramos escuchado la palabra platillo volador, ¿no? Es muy probable, es muy probable. Lo que pasa con Kenneth Arnold es algo muy particular y estoy de acuerdo con un comentario y un posteo que veía hoy de mi amigo José Antonio Caravaca, que es que habría que analizar, y yo creo que sería materia de estudio muy interesante, el por qué prende tanto la idea del platillo volador cuando Kenneth Arnold en realidad ve otra cosa. Habría que ver por qué de pronto el meme del platillo volador justamente toma esa viralidad que hoy conocemos en las redes sociales, en un mundo donde la información tardaba en llegar, donde los medios de comunicación se tomaban su tiempo para absolutamente todo, más allá de que la noticia era la noticia, esto tuvo un alcance planetario, no te digo que instantáneo, pero sí en pocos meses se comenzó a hablar en todo el mundo de platillos voladores. Y si uno presta atención, en la ciencia ficción de las revistas Pulp, a ver, tenemos que irnos a los años 30, tenemos que irnos a la Gran Depresión económica de los Estados Unidos y tenemos que sentar un concepto clave. Estados Unidos durante muchísimos años ha tenido varios tipos de política exterior, ¿no? Y esto es un análisis de la realidad como la entendemos. Ha tenido varios tipos de política exterior. Ha tenido un tipo de política exterior que está basado en la economía, otro tipo de política exterior que está basado en lo bélico y en la geopolítica. Y dentro de esto, dentro de este trabajo que se han encargado de realizar muy bien desde Norteamérica, está el tema de la política exterior en cuanto a la cultura. O sea, a la culturización del resto del planeta respecto a Estados Unidos. Porque la idea de convertir a Estados Unidos en la policía del mundo, si bien es algo que surge después de la Segunda Guerra Mundial como tal, es algo que ya un poco venía con las ideas de algunos de algunos vanguardistas, podríamos decirlo, en relaciones públicas, que todavía técnicamente no existían las relaciones públicas, en publicidad, en propaganda sobre todo, más que publicidad, y si bien la propaganda estaba en sus cimientos, estaba en pañales, la realidad es que Estados Unidos logra, a través de un sistema de políticas hacia el mundo en general, establecerse como un ideal, ¿no? No sé si has prestado atención, supongo que sí, pero en las películas, en los libros, en las revistas, durante muchísimo tiempo Estados Unidos era como la meca de la libertad de expresión sobre todo, del sueño americano, ¿no? De llegar y de la nada poder construir tu propio imperio. Y todo esto, de alguna manera, ha sido implantado en nuestras sociedades a través de muchos medios, incluyendo, por supuesto, como digo, cine, televisión, revistas, periódicos, pero también de servicios de inteligencia. Eso es un tema que es muy, pero muy interesante y que algún día vamos a tocar con profundidad en la señal, pero que ya más o menos bordeamos cuando hablamos de Emmett Hunt, que parece haber sido uno de los hombres que asesinó a John Fitzgerald Kennedy. Pero regresando a los años 30, ahora te explico por qué, regresando a los años 30, ya en las revistas Pulp de ciencia ficción, las revistas Pulp se llamaban así porque se hacían con pulpa
con un papel muy barato, porque claro, la economía norteamericana estaba en quiebra, todo estaba en quiebra, y el que quería lanzar una revista, por lo general las revistas nuevas eran ediciones muy baratas en este papel de pulpa, y sobre todo si hablaban de ciencia ficción, que era algo marginal en ese momento, escribir sobre el futuro, sobre lo que podía llegar a suceder. Entonces, grandes escritores como Isaac Asimov comenzaron publicando sus relatos en revistas pulp, pero resulta que cuando vos te pones a revisar revistas pulp de los años 30, de los años 40, te encontrás con platos voladores, te encontrás con que la imaginación de los artistas plásticos, de los dibujantes de la época, ya tiraba a esa forma como de platillo para representar la nave extraterrestre. O sea que había como un contexto ya cultural bastante marcado de ideas respecto a cómo podía ser la vida extraterrestre, y que había llegado a los niños y jóvenes de toda una generación, prácticamente dos generaciones norteamericanas que habían crecido leyendo ciencia ficción, porque recordemos que tampoco eran muy populares las historietas, los cómics, como los conocemos ahora, o sea que lo que más tenían a la mano era la revista con los cuentos de ciencia ficción y con algunos dibujos que más o menos representaban lo que el autor trataba de plasmar. En ese sentido, es interesante ver que la semilla, el germen del plato volador ya había sido puesto por algunas publicaciones, no muchas, pero ya estaba allí dando vueltas, no era algo totalmente novedoso. Lo que pasa es que cuando Kenneth Arnold hace su avistamiento, que hay que aclarar que lo que él ve son lo que él describe como unos aviones muy extraños, en forma de ala delta, sin cola, el periodista comunica parte de la descripción de Kenneth Arnold, que es que volaban de una manera muy extraña, como platos volando o rebotando sobre el agua, ¿no? ¿Viste cuando tirás, por ejemplo, una piedra para hacer sapito, como hacemos acá en Argentina, sobre el agua? En realidad que uno trata de tirar, por ejemplo, un plato, ¿no? Uno lo tira sobre el agua y la velocidad de la fricción hace que el plato, en vez de hundirse, rebote y rebote y rebote y rebote y rebote. Bueno, ese movimiento como de subir un poco, rebotar, subir un poco, rebotar, subir un poco, rebotar, es lo que él describe como el movimiento de estos aviones, como que era errático, ¿no? Como que estas aeronaves realmente eran erráticas en su movimiento. Y es muy interesante destacar esto porque él lo reporta, pero no pensando que se trate de naves extraterrestres, sino que se puede tratar de algún tipo de desarrollo tecnológico de la misma Fuerza Aérea Norteamericana. Y justamente, si hablamos de desarrollos tecnológicos de la Fuerza Aérea Norteamericana, tenemos que hablar de los hermanos Horten. Hay una historia muy, muy interesante, muy linda, que tiene que ver con los hermanos Horten, muy linda en el sentido de que es linda porque compartimos cierta parte y es interesante ver cómo se conectan los puntos, no exactamente porque sea lindo el origen. Esto comienza con la Alemania nazi. Cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Himmler y los suyos buscaban superarmas para tratar de vencer a los aliados. Digamos que el mayor peligro lo tenían con Rusia, pero Estados Unidos estaba ahí al acecho, en cualquier momento desembarcaba, y lo que significaba la obsesión de Adolf Hitler era el desarrollo de superarmas o las armas maravillosas, por lo que empieza a desarrollar o a poner mucho dinero o los pocos recursos que le quedaban a la Alemania nazi en el desarrollo de algunas de estas armas maravillosas. Un grupo de armas maravillosas fueron los aviones de los hermanos Horten, los famosos Horten-Ho, que para la época eran prácticamente ovnis, porque eran justamente aviones con forma de ala delta, sin cola, impulsados por dos reactores que podrían haberse convertido en bombarderos muy, pero muy efectivos si no hubiese terminado la Segunda Guerra Mundial de la manera que terminó, o si se hubiese alargado un poco más.
El tema es que los hermanos Horten sobreviven al final de la guerra, y no solamente sobreviven al final de la guerra, sino que como eran ingenieros destacados, en vez de ir presos por trabajar para el régimen nazi, son captados por dos países en particular. Uno es Argentina y el otro es Estados Unidos. Los hermanos Horten, de hecho los tres, llegan a la Argentina sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y tienen una entrevista con el ministro de Defensa de Perón en ese momento, de Juan Domingo Perón en ese momento, y le proponen establecer aquí en Argentina una fábrica de aviones militares, justamente de este estilo, ¿no? Los aviones triangulares, y en el momento no se les da mucha bolilla, no se los toma en cuenta, y de los tres hermanos, dos terminan yéndose a Estados Unidos para trabajar justamente con la Fuerza Aérea Norteamericana en el desarrollo de lo que después veríamos que son los famosos bombarderos B-2, que hoy por hoy vuelan por el planeta y que son triangulares, que no tienen cola, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el desarrollo visible de los trabajos que realizaron los hermanos Horten con Estados Unidos. Uno de los hermanos se queda aquí porque se enamora de también una descendiente de alemanes que conoce en Córdoba, y él se establece allí y comienza a desarrollar, siempre fieles a la idea de la nave triangular, planeadores triangulares, ¿no? Con la idea de también que el ejército argentino conozca las bondades del planeador triangular y le encarguen desarrollar planeadores triangulares para la Fuerza Aérea Argentina. Más allá está decir que las negociaciones, como siempre en nuestro país, cuando aparece algo que podría llegar a servir, no sé por qué, pero se frustra. Pero el tema es que incluso el Horten, que se había quedado acá en Argentina, llega a cruzar la cordillera e ir hasta Chile y aterrizar en Chile con un planeador de estos triangulares, que es de hecho es el primer cruce de la cordillera con un planeador que se hace en la historia, ¿no? Esto es una historia que muy poca gente conoce y que también lo hemos contado en la señal. Y nada, bueno, cuando te pones a ver esta historia y te pones a ver el contexto internacional, es muy interesante ver cómo de pronto de la idea de tres hermanos ingenieros dentro de la Alemania nazi nacen una serie de proyectos que, bueno, uno termina sin ningún tipo de tracción aquí en Argentina, pero otro sí termina cambiando un poco la cara de la aviación, sobre todo a partir de los años 80 y 90, con los aviones furtivos, ¿no? Lo que ve Kenneth Arnold, si bien no hay pruebas fehacientes de que sea eso, por la zona, por el lugar, por el año, es muy probable que haya sido una prueba de aviones desarrollados por los hermanos Horten para la Fuerza Aérea Norteamericana. De ahí, obviamente, pasaría mucho tiempo hasta los años 90, pero tampoco nos tenemos que olvidar de que el señor encargado de desarrollar los cohetes B-2, que fueron los primeros misiles teledirigidos que caían en Londres y que les significaba a Inglaterra un gran dolor de oreja, bueno, este mismo señor, Herbert von Braun, es el que termina desarrollando el cohete Saturno V que pone al hombre en la Luna. Y hay otro dato que mucha gente no conoce, y es que el cohete Saturno V era tan grande, era tan masivo, porque en realidad estaba diseñado para llevar al hombre hasta Marte, no la Luna. Luna era el primer paso, pero el sueño de Herbert von Braun era llegar a Marte y poner hombres en Marte. Por eso siempre quedó la idea dando vueltas, sobre todo en el mundo de las conspiraciones, de que en realidad a Marte ya se ha llegado
porque el objetivo de Von Braun era, a través de estos cohetes masivos, los Saturno V, llegar hasta Marte y poder asentar allí seres humanos. Obviamente lo que se hace público es la llegada de las sondas Viking en los años 70. Von Braun todavía creo que estaba vivo cuando llegan las Viking, pero es muy interesante ver cómo mucho de lo que de alguna manera entra dentro del mundo de las conspiraciones y de los misterios, por lo menos en el mundo occidental, y de las confusiones entre aviones y objetos voladores no identificados, nacen de proyectos que estaban destinados en realidad para la Alemania nazi, lo que sigue generándome un montón de cuestionamientos respecto a quién ganó la guerra, si es que alguien la ganó en realidad, y qué es lo que pasó con esos supuestos criminales de guerra que después terminaron siendo prácticamente héroes, porque hasta existe una película filmada por Disney por encargo del gobierno norteamericano que lo muestra a Von Braun como el genio y el padre del proyecto de espacial, aeroespacial norteamericano, en competencia con la Unión Soviética. Nada, son historias muy, muy interesantes, pero el shock del plato volador, del platillo volador de Kenneth Arnold, tiene otro dato más, para ir cerrando este paréntesis, y es que Kenneth Arnold se convierte, además, en el primer ufólogo, que eso es algo que también poca gente conoce, y es que él, claro, no podía identificar lo que había visto, de pronto medio que se hace famoso porque lo empieza a llamar medio mundo, desde las revistas más importantes, los programas más importantes de radio de Estados Unidos, para preguntarle qué había visto, que si eran extraterrestres, que qué sé yo, que qué sé cuánto, y él, bueno, se pone a investigar, y sobre finales de la década de los 50, o sea, 10 años después, él declaraba que había encontrado muchas cosas investigando estos temas, pero que si de algo estaba seguro era de que los objetos voladores no identificados no eran extraterrestres. Y esa era la conclusión del primer ufólogo, al que nunca nadie le dio bolilla, porque había pegado mucho más la idea extraterrestre de la ciencia ficción y de la revista Pulp, que ya te digo, tenía su germen plantado a partir de los años 30 e incluso de antes, con historias como las de Wells y otros que a finales del siglo XIX ya escribían sobre estos temas, ¿no? Bueno, la verdad que Fer, buenísima toda la historia que nos contás, y precisamente eso por ahí confirma un poco la responsabilidad que le cabe al contador de historias. Si Kenneth Arnold hubiera aterrizado y te lo hubiera contado a vos, nos hubiésemos perdido un millón de relatos de gente que decía haber visto platillos voladores. Pero ojo que eso tiene un lado bueno, porque si esto lo estuviésemos hablando con Juan Acevedo Peinado, que es un gran amigo y que es un gran amigo de la familia señalera también, él me diría, pero fíjate el fenómeno, qué particular que es, que por más que se trate de una confusión, después es como que se adapta de alguna manera y el inconsciente colectivo, llamarle teoría de la distorsión, lo que espera ver el testigo interactúa con algo que es un fenómeno que es real, pero un poco condicionado por lo que espera ver del fenómeno o por lo que tiene guardado en su subconsciente. Entonces, es muy interesante cómo quizás una equivocación tonta, una torpeza de alguien que comunica algo de manera incorrecta o que trata de hacerlo de una manera un poco amarillista como para vender un periódico más, termina aprendiendo de tal manera que hace que, bueno, sí, tengamos toda una historia de platos voladores, de personas que los vieron realmente, o sea que están convencidas de que vieron un plato volador, y que bueno, también uno debería preguntarse, esos dibujantes de ciencia ficción, ¿dibujaban platos voladores porque ellos se los imaginaron así o porque habían visto uno? Esa también es la otra pregunta, ¿no? O sea, esas personas que escribían ciencia ficción, que se imaginaban a los visitantes de tal manera, es porque
se lo imaginaban de esa forma o porque alguien ya estaba viendo Platos Voladores antes y les estaba contando a estos autores, mirá, yo vi tal cosa, y ojo que con el tema de la literatura hay un punto que, bueno, también lo hemos charlado mucho con Javier Sierra, sobre todo en charlas personales, mano a mano, que es muy interesante, y es a narrar en forma de historia de ficción todo aquello que como periodista no tenés el material, las pruebas, los elementos como para poder documentar y comprobar. Entonces, hay muchos periodistas que terminamos escribiendo historias de ficción, y me pasa, para contar historias que pensamos que son reales, pero que no tenemos el material para soportar un escrutinio serio de la historia, ¿no? Entonces, ahí en el medio también hay mucha tinta mezclada, porque se puede ver de cualquiera de las dos campanas. Bueno, sería que el plato volador fue un invento de una persona que interpretó mal lo que narró un testigo, o es que el plato volador ya se venía viendo, ya se venía observando, ya se venía popularizando por canales que no eran los idóneos, porque en definitiva la ciencia ficción no pasaba de ser un cuento, pero que cuando entra en la prensa, en el periodismo, comienza a causar revuelo porque, pucha, de pronto había gente que sí los estaba viendo y comienza a saltar esta información a la luz. Nunca lo sabremos, ya a esta altura no hay manera de establecer un estudio completo desde lo sociológico, porque hay datos que se perdieron para siempre, pero sí es muy interesante ese análisis, y de hecho es un análisis que está realizando José Antonio Caravaca de una manera muy exhaustiva, que creo que viene para el próximo libro que va a lanzar. Sí, bueno, vos hacés siempre referencia, no solamente ahora entre lo que nos estabas contando, respecto de la importancia de los datos a la hora precisamente de comunicar una historia o de defender una idea o de lo que sea, ¿no? Puntualmente, a mí una de las publicaciones que hiciste vos en Ciencia y Misterios, y también, bueno, en el canal de YouTube, que se trató también, respecto de los bimanas. Si vos me hubieses encargado a mí, me hubieras dicho, che, Esteban, escribime un artículo sobre los bimanas, yo te hubiera escrito 350 páginas con dibujos, con croquis, etcétera, diciendo que sí, que los hindúes viajaban por el espacio en naves espaciales, que se las habían brindado ¿cómo es? Los dioses de ellos, que Claro. obviamente eran extraterrestres, y te hubiera dicho, toma, Fer, te hice un historión de novela, pumba. ¿Qué pasa? Claro, cuando realmente yo por ahí, las veces que había leído, buscado información, en realidad te soy sincero, el Mahabharata no lo leí, sino simplemente lees referencias y lees artículos, y por ahí también te enganchás en algún canal de YouTube que están hablando de eso. Y era la primera vez por ahí que uno podía tener un contraste serio de esa imagen que uno tenía de los vimanas, y de decir, che, estos tipos hace 300 años antes de Cristo, que fue escrito el Mahabharata, entonces antes todavía, ya viajaban por el espacio, ¿no? Entonces, Y te da esa idea, ¿no? claro, por eso yo destaco tu trabajo, porque precisamente te basás en datos, que debe ser muy difícil también recopilar esos datos, separar la paja del trigo, porque también la información hoy, que está a un pelo de ser desinformación, y quizás haya más desinformación que información también al alcance por ahí de alguien que quiera aprender, y por ahí es un poco, no sé si imprudente, ingenuo o distraído a la hora de intentar acceder a cierto conocimiento, a cierta información, una vez más. Mira, lo que pasa es que hay algo básico, ¿no? Más allá de que si me ven que estoy haciendo movimientos raros es porque mientras te escucho me estoy preparando, me estoy armando un cigarrillo, porque con esto de la falta de cigarrillos en el mundo de la pandemia,
pasé a los armados y me terminé enamorando de los armados porque fumo menos que antes. Antes estaba fumando un montón y estoy fumando poquito por día, a no ser cuando me hacen una entrevista que me pongo un poco nervioso. Y capaz que me fumo 2 o 3, me armo 2 o 3, pero si no estoy fumando mucho menos, algo que, mirá, un dato bueno de la pandemia. Pero con respecto al tema de la búsqueda de información y el contrastar la información, es fundamental para cualquier comunicador. ¿Por qué? Porque hay algo que por lo general no se toma en cuenta y es la responsabilidad social. Vos cuando sos periodista, tenés que tener en claro que si estás comunicando algo, es muy probable que las personas que están recibiendo esa información piensen que lo que vos les estás diciendo es verdad. ¿Sí? Entonces, hay un contrato, si querés, ficticio, un contrato implícito de confianza entre el espectador y el periodista. El periodista se supone que tiene que narrar la realidad con datos. Y de hecho, se ha deformado muchísimo en los últimos años la figura del periodista, porque el periodista parece estar por sobre encima de la noticia, la figura del periodista por encima de la noticia, y termina lavándose la figura del periodista, no voy a dar nombres, pero en la televisión argentina lo vemos todo el tiempo, y a partir de la figura del periodista se presupone que todo lo que diga para cierto grupo de gente que lo sigue va a ser palabra santa. Entonces eso nos lleva por un camino muy peligroso, ¿no? Es un camino en el cual muchos periodistas de nuestro medio, de un lado y del otro, de esto que llaman grieta, que en realidad también tiene una razón de ser y está estipulado ya como plan de acción socioeconómico y geopolítico desde los años 70, pero bueno, más allá de eso, de tenernos siempre divididos y aturdidos, hay muchos periodistas que dan opinión. Y la opinión no corresponde al periodista. Yo me incluyo dentro de ese error, porque muchas veces opino también. En este momento, bueno, estoy siendo entrevistado, puedo lanzar mi opinión sobre un tema o el otro, pero cuando hago un informativo, no es mi trabajo dar opinión, sino dar datos objetivos. Entonces, puedo emitir mi opinión respecto a lo negativo que puede llegar a ser que un tema o que otro sea malinterpretado en base a información errónea y muchas veces a propósito para vender un libro, un documental de televisión, una serie, lo que sea. Que es como en el caso de los Vimanas. Yo cuando escuchaba el tema de los Vimanas, también lo veía en los alienígenas del pasado, por no dar el nombre, pero todos saben de quiénes estamos hablando, de Jane History Channel, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, lo veía pasar y decía, bueno, sí, tiene algunas cosas raras el Mahabharata. Lo había leído un poco por arriba en mi búsqueda de los cimientos espirituales de la sociedad en mi adolescencia, que me leí todo texto supuestamente sagrado que andaba dando vueltas a ver si alguno me cuajaba y no, la verdad es que no. Terminé desarrollando mi propia creencia, si se quiere, algo muy personal que es lo que creo y que hasta ahí llega. Pero claro, cuando de pronto veo que hablaban del Drona Parva específicamente, que es uno de los libros que está dentro del libro, porque son varios libros que forman uno, es como la Biblia, ¿no? Que son varios libros, digo, pero pará, ¿en qué momento se habla en el Drona Parva de misiles, de explosiones nucleares, de naves espaciales? Yo el Drona Parva que recuerde no tiene nada de eso. Entonces, bueno, obviamente hacía años que no lo leía, me busqué una versión del Drona Parva en internet, me la bajé, me bajé una en inglés para
para tratar de que era la traducción del indio al inglés, cuestión de que fuera lo más cercana posible. Además, como también la India estuvo muchos años siendo colonia inglesa, el inglés está muy a la mano, entonces era digamos que una traducción de los textos antiguos muy cercana y muy bien hecha. Y digo, bueno, con esto voy a poder progresar y encontrar, a ver si alguien habla de algo parecido a un misil, por lo menos, ¿no? Porque recordemos que, a ver, nosotros hablamos de cohetes y de cohetería como algo totalmente moderno y novedoso, cuando los chinos hace como 1500 años estaban tirando cohetes por todos lados. No es algo tan novedoso el tema de poner pólvora en un compartimento comprimido y de esa manera lograr una reacción que eleve un aparato por el aire. Y como digo, los chinos lo usaban, y de hecho lo usaban con fines bélicos, o sea, no es tan novedoso. Pero bueno, suponiendo de que lo que encontrábamos en el Drona Parva pudiese sonar novedoso, pudiese tener esta cuestión de la idea del brillo mayor que 1000 soles, que te podría hablar de una deflagración nuclear. Bueno, me puse a buscar y no encontré, la verdad es que no encontré absolutamente nada. Encontré algunas referencias en los pasajes a cuestiones que tienen que ver con un príncipe, a una gran batalla, que sí, que no, que más o menos, pero el tema es que la información, además, de hecho, te citaban supuestos párrafos textuales del Drona Parva que no existían, o sea, no estaban ahí. Busqué de todas las maneras posibles, hasta busqué con los buscadores de Google dentro del texto, no aparecían los párrafos por ninguna parte. En el Drona Parva no existe lo que se dice en esos supuestos documentales que son las pruebas de que en la antigua India los dioses luchaban en Vimana en el cielo, en sus vimanas en el cielo, y utilizaban armas nucleares. Bueno, nada más lejano de la realidad. El tema es que después me vengo a enterar, buscando y buscando, a ver a dónde correspondían esos dibujos, porque claro, los vimanas de los que se habla en el Drona Parva y en el Mahabharata y en el Bhagavad Gita es otra historia. De hecho, creo que se habla de vimanas únicamente en una parte del Drona Parva y en 2 o 3 más del Mahabharata, pero no más. Y eran sí como transportes, pero hechos de pétalos de flores. Y esto es algo que quiero destacar también. Tanto el Mahabharata como el Bhagavad Gita, como el Drona Parva dentro del Mahabharata, son poemas épicos, no son datos históricos conservados por un escriba. Son cosas totalmente distintas. Una cosa es que vos me digas, bueno, hay una crónica del año 1300 de un monje que estaba en un monasterio, que de pronto se puso a escribir todo lo que pasaba en el pueblo, y de pronto de esa crónica nosotros podemos encontrar que cierto día, a tal hora, aparecieron unas luces extrañas en el cielo, que eso lo ha encontrado el equipo de Jacques Vallée, que es súper importante para mí, porque son cosas que realmente hay que rescatarlas y analizarlas, que por ahí se ven en plena Edad Media o a principios de la era cristiana, se ven aparatos en el cielo que son muy interesantes y que quedan registrados en crónicas históricas, que dicen la fecha, la hora, quién es el testigo, dónde lo vio, cómo, por qué, una serie de datos que remiten al periodismo actual, ¿no? Lo más parecido al periodismo actual, o por lo menos a la recopilación del dato histórico por parte de historiadores. Bueno, en este caso no tiene nada más lejos de la realidad. El Drona Parva, el Mahabharata en general es un conjunto de poemas épicos destinados a inspirar, y hasta te diría a inspirar de manera religiosa, un pueblo que estaba en plena etapa de desarrollo en ese momento, y que no deja de ser realmente destacable el haber, y digo, es destacable el haber logrado reunir todas esas tradiciones orales en un gran libro para que
se conserven lo mejor posible tras años del paso de boca en boca de esas historias, o sea, siglos pasando esas historias de boca en boca hasta que de pronto, bueno, las pueden plasmar en un libro. O sea que de histórico nada, es algo que son historias populares, poemas épicos como la epopeya del Gilgamesh, que también es un poema épico, pero que no te plantea la vida cotidiana real de la gente en lo que hoy conocemos como la India hace 5.000 años atrás. No, no, te está planteando que en realidad se contaba una historia acerca, por ejemplo, gran parte del Mahabharata habla de la lucha personal, interna, entre el bien y el mal, entre tu lado claro y tu lado oscuro, entre este ángel y este demonio que todos tenemos dentro, que nos tira para un lado, que nos tira para el otro, que, bueno, a ver, ¿y cómo podemos salir más o menos indemnes de esa lucha interna que es la más fuerte? La lucha que más energía y tiempo lleva es la lucha interna, es lo que nos carcome por dentro. Bueno, pero resulta que buscando datos para volver al tema de los vimanas, porque se me voy a ir por las ramas, buscando datos me encuentro con que en realidad todos esos dibujitos que yo veía de los vimanas, que son los que vemos en la tele, que es como si fuera prácticamente una pirámide azteca con 4 ventiladores abajo, viste, que vos decís, que sustentabilidad aerodinámica cero, pero bueno, ponele, ¿no? Ponele. Claro, me puse a buscar y me doy cuenta de que en realidad todo esto viene del año 1916, creo que es, que un medium comienza a canalizar a un supuesto, la verdad es que ya no recuerdo muy bien los datos porque no los repasé en estos días, pero comienza a canalizar a alguien que le dice que en realidad los vimanas eran naves de los dioses y que habían ocurrido guerras y que le pasa supuestamente los planos y él hace escritura automática y dibujo automático de los planos, pero es un libro que incluso el que lo escribió lo quiso publicar en el momento y tampoco pudo porque nadie le dio bolilla, porque ni siquiera su propia asociación espiritista cercana mucho le creía respecto a lo que estaba escribiendo, a lo que estaba canalizando, y termina siendo publicado en el año 1940 y pico, 1950. O sea, es algo totalmente moderno y nuevo, ¿no? No es algo que venga desde el conocimiento ancestral de los antiguos indios. Yo calculo que en la India, cuando ven alienígenas ancestrales, se agarran así de la panza y se mueren de risa. Y dicen, mirá lo que creen estos occidentales. Son unos buenos. Claro, ¿no? ¿Con qué los maduran? Están verdes todavía. Es que es muy probable, claro, porque y de hecho el canalizador ni siquiera es de la India, es inglés. O sea, sí. Cuando vos te pones a pensar, decís, bueno, pero acá hay algo que no me cierra. Y lo que no me cierra es que Erich von Däniken, por más que lo leímos mucho, y que nos llenó de preguntas que son válidas, ¿no? La pregunta de, ¿habrá existido el contacto con una civilización extraterrestre en un pasado muy remoto? Es una pregunta válida que nos podemos hacer, como podemos preguntarnos si las palomas en algún momento de su historia sobre la Tierra hablaron como los humanos, ¿no? Podemos preguntarnos cualquier cosa prácticamente. Y de hecho las palomas y muchos pájaros utilizan la sintaxis para hablar, porque hablan entre ellos. Pero ese sería un estudio científico de que podríamos hablar después. Pero a lo que voy es a que von Däniken empieza a agarrar de donde puede, porque como su primer libro es un éxito, después empieza a escribir otros libros con supuestos hallazgos que él hace, qué sé yo, y a veces no se encarga de explicar que las fuentes de sus vimanas son de un medium que acababa de publicar el libro hacía 10, 15 años, y tampoco explica que el medium era inglés, y tampoco explica que el Dronaparva no dice nada de esto, ni que ningún texto sagrado o épico, poético de la India dice nada por el estilo. Entonces, cuando nos ponemos a ver
ahí sí, ¿qué es lo que sucede? Nos encontramos con que hay una deformación de la realidad, de la historia, en la que nosotros como occidentales vemos un programa de televisión y pensamos que de pronto tenemos la posta respecto a lo que personas hace 5.000, 7.000 años escribieron o narraron, y que luego se escribió y terminó siendo un libro que algunos consideran sagrado y otros consideran como un grupo de poesías muy bonitas en el país de origen, pero que nadie de ninguna manera le da la entidad y la fuerza de un legado extraterrestre sobre el planeta Tierra, que no tiene nada que ver con nada. Entonces, cuando te encontrás con estas cosas, tenés la responsabilidad, primero que nada, cuando hay una buena historia para contar, de buscar el antecedente, o por lo menos encontrar la persona que relevó el dato, porque vos podés contar la historia, nadie te dice que no la podés contar. Yo lo hago todas las noches en historias para dormir, pero está claro, mirá, esto puede ser real como puede ser que no. Esto lo relevó fulano de tal, en tal año, en tal lugar. Y de ahí no podemos pasar, porque la verdad es que este señor no publicó nada más, este señor no ha dicho más nada, no, el caso pertenece a su archivo personal y los nombres reales de los testigos no los tenemos, así que lo que nos queda es la historia. Nada más que la historia. Y en realidad gran parte de lo que sucede en el mundo de los misterios tiene que ver con eso, porque es muy difícil salir, en realidad se puede, pero es muy difícil salir de la experiencia personal y particular de un testigo para llevarlo a algo más, a un dato que nos permita profundizar en la disolución de esta pantalla que suele ser el meme, pero el meme no como el meme que conocemos en internet, sino como idea que sin importar si es real o no, prende con fuerza en la sociedad. Un meme que prendió con fuerza en la sociedad a partir de, digamos, la primera quincena del siglo XIX, en realidad de mucho antes, pero que fue cada vez más fuerte en Europa y sobre todo en la Europa del norte, a partir de ese momento fue la idea de que el judío estaba detrás de todos los males de la humanidad, ¿no? Bueno, es una idea que fue prosperando en grupos esotéricos, ¿sí? Y es un meme que se implantó a tal punto que al momento de producirse la Segunda Guerra Mundial, uno tiende a pensar que la Segunda Guerra Mundial se produce por la injusticia que le estaban realizando a los judíos, cuando en realidad las razones son otras. Eso no tiene nada que ver con nada. La persecuta que se le estaba haciendo a los judíos en los años 30, no solamente se estaba haciendo en Alemania, habría que ser muy hipócrita para decir que era nada más que en Alemania, era en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. De hecho, cuando en Alemania toma el control el régimen nacionalsocialista, sale un barco lleno de judíos que querían escapar de los nazis antes porque se veían la que se les venía. No un barco, una flota de barcos, ¿no? O sea, en realidad compran pasajes y pasajes y pasajes y empiezan a irse de Alemania. Y mira, si no me equivoco, de casi 300.000 judíos que pidieron asilo llegando en barcos a Estados Unidos de Norteamérica, ¿sabes a cuántos le dieron asilo? Al 2%, que eran los más ricos. El resto los mandaron de vuelta para Alemania. Como no querían volver a Alemania, pasaron por Inglaterra. En Inglaterra los bocharon a todos, porque ya los que tenían plata se habían quedado en Estados Unidos, o sea que todos regresaron a los puertos alemanes sin haber logrado asilo en los países en los que querían quedarse. Digo, era algo muy popular. Henry Ford, el fundador de la marca Ford, era un conocido antisemita y era muy amigo de Adolf Hitler, ¿no? Entonces, cuando te pones a ver ese tipo de cosas, cómo los memes prosperan y se implantan en la sociedad, una idea que puede ser real o no, termina implantándose a veces con tanta fuerza que lleva a una masacre y un genocidio, ¿no? Y bueno, es lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial.
Y a veces esos pueblos quedan lastimados y generan otras masacres y otros genocidios, como lo que sucede ahora en la Franja de Gaza. Entonces, es muy complejo. La idea es que la realidad es tan compleja que existen varios niveles de realidad. Todo depende de cuán dispuesto estés a buscar dentro de esos niveles de realidad las respuestas. Porque verdad, hablar de verdad es algo prácticamente utópico. No existe la verdad. No hay algo que podamos definir como la verdad. Existen los datos en base a los cuales te puedes hacer una idea de lo que está pasando en cuanto a lo social. Lo más cercano que podemos llegar a encontrar a la verdad sería, por ejemplo, la confirmación a través de ondas gravitacionales de la teoría de relatividad de la, general y no particular, general de la relatividad de Einstein, a través del observatorio LIGO hace un par de años atrás, que con eso se termina de confirmar. Entonces, bueno, sí, estamos hablando de una verdad, estamos hablando de que Einstein tenía razón con su teoría general de la relatividad, pero en el mundo de lo social, de lo geopolítico, y de los misterios, tratar de encontrar la verdad como algo absoluto es prácticamente una utopía, es capa sobre capa de construcción humana. Por eso, en este momento estamos hablando vos y yo, y no tenemos ningún extraterrestre para preguntarle si lo que estamos dialogando tiene algo de real o qué piensa al menos de esto, ¿no? Por eso todo el tema extraterrestre está lleno de estos simios lampiños, como decimos al principio del programa, que son los seres humanos, ¿no? Hablamos mucho de extraterrestres, pero siempre cuando estamos hablando de esto nos vemos la cara o nos escuchamos seres humanos. Exacto, sí. Me fui un poco por las ramas, perdóname. Pero está perfecto porque se trata de eso y me contestaste la pregunta con respecto a cómo filtrar un dato, cómo separar lo que es información, desinformación y por supuesto cómo no dejarse llevar por las memes, ¿no? Es muy difícil, Esteban, porque lados. además hoy por hoy todo el mundo tiene la capacidad de ser como un periodista hogareño, que no está mal, o sea, me parece que está muy bien que todos tengamos la posibilidad de hacerlo. Lo que sí tenemos que obrar con responsabilidad, eso es lo único que yo pido siempre. Si ves un dato, algo que te llama la atención, algo que te presentan como un dato, anda a buscar la fuente, fíjate de dónde sale, fíjate quién fue el primero que habló de esto y por qué. Esa es la clave, porque si nosotros nos quedamos con el titular, y hay estudios que muestran que la gente últimamente está leyendo ya ni la bajada de la nota, que es el resumen que va después del titular. La gente está leyendo el titular y se queda con el titular. Los titulares, da la casualidad que en este momento estamos en el nivel más engañoso de titulares de la historia de la humanidad, porque todo titular busca que se haga clic para entrar a la página, para entrar al video, para verlo, para ganar dinero. Y los titulares son cada vez más sensacionalistas. Y hasta hago mea culpa, algunos míos también son sensacionalistas. Entonces la gente se queda con la idea de que, bueno, el titular decía: un chancho mató a un hacendado en la provincia de Córdoba porque no quería ser convertido en asado. Y la gente se va a quedar con la idea de que de pronto los chanchos se están rebelando contra la humanidad, que tendrían razones de sobra para rebelarse. Digo que no, pero a ver, que de pronto así como tenemos la teoría de la tierra plana, vamos a tener la teoría de la rebelión de los chanchos dentro de poco. Entonces hay que prestar un poco más de atención y leer, y si uno está en la duda, si a vos te hace un poco de cringe, un poco de ruido, un poco de noise, la noticia, tratar de buscar la fuente dentro de lo posible, o de consultar con algún amigo que esté en comunicación, que somos cada vez más también, medio como que nos reproducimos como hongos, a ver si te puede dar una mano para encontrar, o por lo menos ver diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, y sobre todo sacar tu propia conclusión basado en datos, ¿no? En datos que puedan ser contrastados con alguien que sea la fuente de esa idea que te acaba de llegar. Bien, yo hablando de eso precisamente te iba a decir que te iba a jorobar en más de una oportunidad por ahí para que me ayude sobre todo a tomar el camino correcto, o al menos el que vos crees que es correcto, que para mí, en vez de probar con 10 hasta darme cuenta, vos ya probaste con esos 10, entonces voy a ir por el que vos me digas. No, bueno, no, igual yo no soy ningún genio ni ningún
soy un caído del catre como cualquier otro, soy un flaco que se cayó de un caldén en la pampa y de pronto empezó a hacer programas del misterio. Tu camino es tan bueno como cualquier otro. Yo en lo que puedo colaborar voy a colaborar, pero mi palabra no es palabra santa, Esteban. Yo me equivoco como cualquier otro, me he comido versos de gente que me ha dicho, mirá, es de esta manera y no, era de otra, y a todos nos ha pasado y nos va a pasar. Lo que pasa es que vas a pasar por muchas etapas con el escarabajo. Digamos que si lo ponemos como un viaje, el escarabajo va a pasar por muchos pueblos, ¿no? Entonces está el pueblo de la fascinación, donde vos te metés en este tema y te sentís Fox Mulder y decís, sí, vamos, voy a descubrir, me voy a encontrar con los extraterrestres a la vuelta de la esquina. Después te vas dando cuenta de que no hay extraterrestres, sino que hay personas, como te decía, ¿no? Entonces, bueno, está bien, hay personas que vieron extraterrestres, está re bueno igual, vamos, seguimos. Y de pronto te empezás a dar cuenta que hay un montón de gente que dijo que vio extraterrestres que en realidad vos decís, pero pará, no estaría haciendo lo que dijeron. Y después, detrás de esas personas te das cuenta que hay otros que parece que son los formadores de opinión, ¿no? Entonces te pones a ver y te das cuenta que a alguien le convenía que este piense que vio un extraterrestre. Y podemos hablar de un periodista, podemos hablar de un cura, podemos hablar de un político y hasta podemos hablar de, ¿por qué no?, la Fuerza Aérea. Y cuando te llegás a cierto pueblo que se llama Desengaño, ese es un pueblo muy conocido y que es bastante jodido, es el más jodido de todos, tenés que ser muy fuerte como para no quedarte ahí plantado en el bar tomándote un whisky eterno y llorar los años que perdiste buscando molinos como el Quijote, ¿no? Pero bueno, si lográs salir del pueblo del desengaño, llega la mejor parte, que es la parte en la cual comenzás ya con un background de conocimiento de causa, a tener la espalda como para decir, bueno, ok, está bien. Hay cosas que yo viví que sé que son reales, hay cosas que vivieron personas que sé que son reales. Estos son mis pilones, los pilares en los cuales me baso para seguir buscando aquello que se escapa a lo cotidiano, a lo que comprendemos como dentro de la norma o de la normalidad, a lo extraordinario, seguir buscando lo extraordinario, como diría Néstor. Ese es el punto, ¿no? Pero hay que bancarse la desilusión. Hay que bancarse el descreimiento. Y nos llega a todos nos llega. Algunos los palma y se convierten en negacionistas. De pronto es muy simpático porque conozco varios casos, y algunos son muy famosos, de personas que eran creyentes de que desde el principio, no digo, sí, bueno, nos visitan los extraterrestres, estamos el kiosquero de la esquina seguramente sea extraterrestre, y que después terminan totalmente descreídos y se pasan al otro bando, que es igual de extremista que el que cree todo, ¿no? Que es el de los negacionistas. Entonces tenés como dos bandos. Tenés el que niega todo y tenés el que se cree todo. Y son los extremos que no sirven para absolutamente nada. La idea es ir por el camino del medio y, sin ninguna creencia prefabricada en particular, tratar de ver qué es lo que sucede alrededor. En base a eso se abre un camino hermoso que está lleno de una apertura a leer, a estudiar, a hablar con un montón de personas, como vos decías al principio, de conocer a un montón de personas que te van a ayudar a cambiar tu limitada, lo digo por mí, que me ayudó a mí, en mi caso, mi limitada visión de la realidad, que era muy acotada en cierto punto de mi vida, y sin embargo este camino me ha llevado a expandir horizontes de maneras que nunca jamás lo hubiera imaginado, y todos los días es un poquito más de eso. Entonces todos los días agradezco un poquito más haber elegido este camino, por más que haya estado un buen tiempo en ese pueblo, en ese maldito pueblo del desengaño del que te hablaba hace un rato. Sí, Fer, bueno, tengo un montonazo más de preguntas para hacerte, pero que las vamos a dejar para otro momento, si querés, porque tengo pensado seguir viajando y voy a volver a pasar por el pueblo de la señal Ciencia y Misterios con el escarabajo. Cuando vos quieras, pero acá sos bienvenido. Las preguntas que tengas, si querés que hablemos de algún caso en particular, vos avisame, yo lo preparo.
encantado. Dale, dale, vamos a hablar de eso y de muchas cosas más, hasta que pueda ir a tu casa a jugar con los muñequitos de Star Wars Dale, personalmente. traete a Boba Fett. Lo llevo a Fed, por supuesto. Y bueno, como les digo a todos, por supuesto que ya te subí al escarabajo y me Muy bien. acompañás a mí durante todo este viaje, así que, bueno, 1.000.000 de gracias y es un orgullo formar parte de la familia señalera también. No, la verdad es que es una alegría inmensa ver que la familia señalera va creciendo, pero también es una alegría inmensa, Esteban, que hayas comenzado con esto, porque es ver que parte de la familia señalera comienza a recorrer su propio camino, que eso está buenísimo, de búsqueda de respuestas para estas preguntas que para mí están implícitamente, a veces no queda tan claro, pero por lo menos de manera implícita relacionadas con el camino del verdadero y profundo conocimiento humano. No estoy hablando de conocimiento científico, técnico, no, estoy hablando del conocimiento humano, del autoconocerse. Y creo que estos temas llega un punto en el que te obligan a autoconocerte, a conocer de dónde venís, a saber quién sos respecto. No, a ver, es jodido saber quién es uno. A veces te preguntan, che, ¿vos quién sos? Y es una respuesta que uno puede dar en base a un constructo, un armado que uno tiene un poco en la personalidad, pero el saber perfectamente quién sos es un trabajo que ni los lamas más tranquilos en el Tíbet muchas veces logran, ¿no? Entonces, es un camino que me parece muy, pero muy importante y sobre todo considerando bueno, que salgan estas nuevas propuestas como el escarabajo verde, le trae frescura, espontaneidad y ganas a un tema que si no se termina perdiendo en el tiempo, el espacio, en el pueblo este del que hablamos hace un ratito, del desengaño y queda en la nada. No, tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir buscando de la mejor manera posible respuestas y al mismo tiempo compartiendo estas historias, contando estas historias que merece la pena escuchar, ver, vivir y conocer para comprender que ir al trabajo todos los días, dormir, comer, no son las únicas cosas importantes en la vida. Bien, Fer. La verdad que me llevo muchísimo de esta charla, así que te agradezco enormemente y te mando un abrazo gigante a la distancia, pero que es cortita porque estamos en el escarabajo cósmico y no existen las distancias ni nada, así que bueno, 1.000.000 de gracias y hoy te veo a la noche. Dale, dale, Esteban, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un honor formar parte del inicio del viaje, porque recién está arrancando, estoy seguro que va a ser un viaje bastante largo, el inicio del viaje del escarabajo cósmico. Contá conmigo. Bueno, gracias.